Buenas noches a toda la comunidad de la base Cowork. Nuevamente hoy sábado, como todos los sábados, nos encontramos aquí en nuestras instalaciones de la base Cowork a efectos de poder tratar un tema más para los emprendedores. Hoy estamos hablando de los aspectos legales que se deben tener en cuenta en un emprendimiento. Previamente quiero hacerles presente que nos encontramos en este ambiente llamado la base operativa. Es un ambiente de la base Cowork que sirve para poder trabajar en equipo. Podemos ver que tenemos el mobiliario ergonómico bastante amplio, estaciones de trabajo, que nos va a permitir a desarrollar pues nuestras ideas de manera creativa. En ese sentido, invitamos a toda nuestra comunidad, a todos los comandos y reclutas, a que puedan seguirnos a través de las redes sociales, y hoy estaremos pues viendo este tema tan importante como les he señalado, los aspectos legales de un emprendimiento. Previamente, permítanme presentarme. Mi nombre es Rafael Aguirre, soy abogado de profesión, abocado a los temas de derecho empresarial, derecho laboral y también, obviamente, al emprendimiento y a realizar diversos proyectos de innovación. Bien, entonces, hoy estaremos tratando, como les he señalado, temas relacionados a los aspectos legales propiamente dicho de un emprendimiento. Debemos saber que todo emprendimiento nace pues de la motivación de aquella persona. Para ello nos vamos a ir acompañando con las diapositivas. Vamos a ver que en realidad pues como les decía, el emprendimiento nace a raíz justamente de la motivación de la persona, pero sin perjuicio de eso, esta motivación del emprendedor que le da y le genera esta idea de negocio, o vale decir un modelo de negocio, va a provocar de que tenga en cuenta diferentes aspectos legales que van a impactar necesariamente en este emprendimiento. Por ejemplo, vamos a hablar de la organización que debe tener en cuenta al momento de emprender, qué tipo de organización, qué tipo de constitución de empresa, qué aspectos debe tener en consideración a efectos de poder generar un modelo de negocio debidamente organizado. Asimismo, se debe tener en cuenta pues, los aspectos tributarios que impactan al desarrollo de esta actividad del emprendimiento, que también irá relacionado a los aspectos de carácter laboral para ver qué tipo de régimen laboral va a utilizar el emprendedor, cómo va a contratar a sus trabajadores y de qué manera también va a establecer los beneficios sociales y otros conceptos. De igual manera, también estaremos viendo los aspectos de carácter regulatorio. Un emprendimiento, como estamos haciendo ver, va a estar relacionado pues a los proveedores, a los clientes, por lo tanto, hay que revisar los contratos comerciales, los contratos que se van a realizar tanto con los proveedores, con los clientes e incluso con los mismos trabajadores, ver de qué manera se va a impactar la marca, cómo se va a hacer la defensa de la protección al consumidor, la propiedad intelectual. Y esto también nos va a llevar al quinto aspecto que nosotros estamos considerando, como son los aspectos financieros que debe tener en cuenta todo emprendedor, cómo obtener el financiamiento a través de capital semilla, qué tipos de financiamientos debemos tener, si existe o no regulación en nuestro mercado peruano respecto al acceder al capital semilla o a ir más allá de un financiamiento tradicional como es un crédito bancario. En ese sentido, vamos a conocer pues todos estos aspectos con la finalidad de dar a conocer al emprendedor al momento de tomar la decisión de hacer este emprendimiento, si lo va a hacer como una persona con negocio o como una empresa o persona jurídica. Y para tomar estas decisiones es importante tener en cuenta de que, primero, para tener en consideración, como persona con negocio, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una persona que va a aperturar su RUC 10, que le decimos es una persona individual, es de carácter unipersonal. La responsabilidad que se tiene como persona con negocio va a considerar una responsabilidad ilimitada, vale decir que es el emprendedor quien asume los aspectos tanto de obligaciones y deudas con su patrimonio personal. También tenemos que tener en cuenta de que aquí existe, o mejor dicho, en este caso, como persona con negocio, no existe una estructura empresarial. Hay una limitación también para el acceso de créditos con garantía, tiene que ser con garantía personal, y sobre todo también existe una restricción para acceder a los beneficios para un emprendedor o un emprendimiento. En cambio,
En el caso de ser una persona jurídica se va a hablar de un RUC 20 y también vamos a tener en cuenta que en este caso se establece a través de la organización de las personas, a través de sociedad, vamos a tener en cuenta de que existe una regulación especial para los emprendedores que se inician este emprendimiento a través de una persona jurídica. Acceden, por ejemplo, a beneficios de carácter laboral, de carácter tributario, tienen más acceso a créditos, existe una estructura empresarial que puede ser a través de una empresa individual o empresa, una sociedad anónima, abierta o cerrada, o una sociedad comercial. También debemos decir que este tipo de organización establece de que la persona, el emprendedor, tiene que establecer, vamos a decir, un capital social, alguna organización correcta, ¿no? Entonces, vamos a seguir con nuestra presentación y vamos a hablar ahora del primer aspecto. ¿Qué pasa con el tema de la organización? La organización nos habla básicamente de la constitución empresarial, del capital social, de los socios, cómo establecer el estatuto, que en el estatuto se establecen las reglas cómo se va a conducir este negocio, cómo va a ser el aumento, la disminución de capital, la cantidad de socios que se va a tener, si es que uno considera tener pues socios, ¿no? O también la exclusión o incorporación, incluso la responsabilidad de los socios y gerentes respecto a las obligaciones y deudas que tiene la empresa. Es importante tener en cuenta aquí cuando hablamos la cantidad de socios, dentro de una persona jurídica pueden existir tanto sociedades, vale decir, de 2 socios a más, o como también existe la excepción que es la empresa individual de responsabilidad limitada. En todo caso, a efectos de que el emprendedor tenga conocimiento cuando emprende un negocio o una idea de negocio, lo que va a tomar en cuenta es primero que tiene que constituir su empresa a través de una minuta. Esta minuta es llamada minuta de constitución, que se hace ante una notaría. En esta minuta de constitución se pone el pacto social. ¿Qué es el pacto social? Es aquel acuerdo que se hace entre los socios, si es que estamos hablando de una empresa distinta a la IRL. Es un pacto donde se establecen los socios la forma como van a reglamentar y conducir el negocio. Pero antes de ello, es importante que se escoja la estructura empresarial. Las personas o los emprendedores, de acuerdo al motivo, a la forma de ejercer esta actividad de emprendimiento, tienen que evaluar si es una empresa individual, si es que yo soy solo y quiero solamente participar porque no tengo alguna persona con quien puedo generar un negocio, entonces constituyo a través de una empresa individual de responsabilidad limitada, o en su defecto, a través de una sociedad anónima, abierta o cerrada, o una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Estos aspectos nosotros lo hablamos de manera general, pero vamos a ser puntuales. Cuando hablamos de las sociedades anónimas, estamos hablando de 2 tipos, sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. Por lo general, los emprendimientos, cuando existen más de 2 socios o existen 2 socios, se constituyen como empresa de sociedad anónima cerrada, que tiene un mínimo de 2 socios y un máximo de 20. Se puede establecer el capital social, el que ustedes consideren, pero aquí también es importante tener en cuenta de que el capital social que se debe tener en consideración es en función al tipo de actividad que vamos a realizar. Vale decir, si vamos a realizar una actividad donde nos piden tener una solvencia como empresa, como emprendimiento, entonces el capital social tiene que ser pues mayor, elevado e incrementado en un monto superior a los 1.000 soles, por decir, o 10.000 soles, dependiendo del capital que tenga cada uno de los inversionistas emprendedores. Previo a esto, y habiendo establecido la minuta, y habiéndose establecido la estructura empresarial, debemos considerar que se tiene que hacer una reserva de nombre. La reserva de nombre, el que quiere decirse, en este caso, la forma como vamos a constituirnos va a tener una nomenclatura. Esta nomenclatura, empresa, póngale el nombre que ustedes consideren, SA, EIRL, este nombre que estamos considerando tiene que tener una reserva que se hace ante el registro público, en este caso SUNARP, quien te da, previo a haber hecho una búsqueda, te da si este nombre lo puedes utilizar o no. Vamos a hacer el ejemplo que un emprendedor quiere utilizar el nombre Los Pollitos. Hay que buscar en registros públicos si Los Pollitos, sociedad anónima, EIRL o cualquier tipo de estructura empresarial ya está o no está registrado.
Si está registrado en registros públicos, te va a rechazar y te va a decir esta reserva de nombre improcedente porque ya existe otra empresa que esté utilizando este nombre. Entonces, tienes que buscar el nombre adecuado que no esté debidamente ya inscrito previamente por otra empresa, y esta reserva de nombre te va a permitir hacer la constitución ya formal ante el notario cuando el registro público te da acceso y te dice el nombre que has escogido no está registrado y por lo tanto procede usted a constituir. Entonces nuevamente se retorna a la notaría y en la notaría se hace ya la escritura pública de constitución de la empresa con todos los aspectos debidamente señalados como anteriormente hemos dicho. Ahora bien, con esta escritura pública ya se procede a inscribir la empresa como persona jurídica, cosa distinta como hemos hablado al inicio, una decisión como emprendedores, persona con negocio o persona jurídica. Nosotros estamos hablando de que para el emprendimiento debemos tener en cuenta que estamos hablando de una persona jurídica. Entonces, la inscripción en el registro público va a ser en el registro de personas jurídicas. Una vez inscrito en el registro de personas jurídicas, ya se da inicio a la persona, a la empresa. Vale decir que esta idea de negocio que nació de la motivación del emprendedor, teniendo en cuenta todos los aspectos legales para la organización, va a terminar en la inscripción en registros públicos de tu empresa. Y desde ese momento ya podemos hablar de una persona jurídica regular que empieza a tener actividades legalmente constituidas. Obviamente, mientras no esté inscrito, son actos irregulares, pero estos actos irregulares son convalidados una vez que la empresa llega a inscribirse ante los registros públicos. En ese sentido, tenemos ya claro el tema de la constitución como organización. Ahora vamos a ver el segundo punto. El segundo aspecto, y muy importante también, es el aspecto tributario. Cuando uno emprende cualquier tipo de idea de negocio, cualquier tipo de modelo de negocio que implemente, va a tener en consideración los aspectos tributarios que para ejercer justamente esta actividad impacta en la tributación. Vale decir que la persona, al momento de brindar un servicio o vender un producto, va a estar impactando en la tributación nacional. Y para ello existe la SUNAT. La SUNAT es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. La SUNAT justamente se encarga de regular esta tributación. Hace la imposición de pagar tributos por la generación de renta, como en el caso en concreto estamos hablando del impuesto a la renta. Te señala como agente perceptor del impuesto general a las ventas cada vez que haces una compra o venta de un producto o brindas un servicio. Entonces, estos aspectos generales hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer un emprendimiento. En ese sentido, para entrar concreto al aspecto legal tributario de un emprendedor, de un emprendimiento, es importante elegir cuál sería el régimen tributario a tener en consideración si estoy emprendiendo. Hay que tener en cuenta que al momento de emprender, el emprendedor no tiene mucho capital. Por lo tanto, no podríamos hablar de que pueda ingresar a un régimen tributario general. Existe también el RUS, pero el RUS está reservado para las personas que tienen RUC 10. Y ahora volvemos a repetir, como hemos hecho al inicio, la decisión que toma un emprendedor siempre va a ser válida cuando hablamos de RUC 20, vale decir, persona jurídica. La persona jurídica no podría estar en el RUS, pero sí puede estar en el régimen especial de renta, que es el RER, o el régimen llamado MIPE tributario y el régimen general. Para nuestros intereses como emprendedor, empezando nuestro emprendimiento y teniendo ese objetivo de alcanzar el éxito con nuestro emprendimiento, nuestro punto de vista debe ir a apuntar, vale decir, al régimen MIPE tributario. ¿Por qué el régimen MIPE tributario? Porque este régimen MIPE tributario nos va a permitir, primero, generar la actividad comercial que queramos hacer, vendiendo productos, brindando servicios o un mix de productos y servicios, sobre todo y empero teniendo en consideración que la tributación a través del MIPE tributario va a ser menor. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, dice, el requisito esencial o principal para estar en un régimen MIPE es tener los ingresos netos, que estos ingresos no superen a un 1.700 UITs en el ejercicio gravable. Quiere decir que en este caso, al finalizar el año, no debemos haber hecho ventas, ni tampoco haber obtenido ingresos superiores a 1.700 UITs.
Además de eso, el MIPE tributario nos permite presentar declaraciones anuales y también nos permite emitir facturas, boletas y todos los comprobantes permitidos, vale decir que es viable, permite que el emprendedor organizado a través de una persona jurídica, con socios o sin socios, va a tener acceso a estos beneficios tributarios. ¿Cuáles son estos beneficios? Primero, que ofrece montos a pagar según las ganancias obtenidas. Ustedes deben tener en cuenta que en el régimen general el impuesto a la renta supera al 30%. Entonces, si nosotros estamos emprendiendo y tenemos una imposición tributaria del 30%, obviamente esto va a afectar fuertemente en nuestras ganancias y va a afectar en el desarrollo y sobre todo la evolución positiva del emprendimiento. Entonces, este MIPE tributario permite que se pague de acuerdo a los montos. Hay se podría decir una banda tributaria que va desde el 2%, 3%, 4%, dependiendo de las ganancias. Además de eso, hay que tener en cuenta que este tipo de régimen posee también tasas reducidas, que hace posible que se hagan, incluso que se puedan suspender en todo caso, estos pagos a cuenta del impuesto a la renta. Si nosotros analizamos estos aspectos, en realidad lo que nos permite es avanzar. El MIPE tributario lo que está provocando o impactando en los emprendimientos es que estos emprendimientos se formalicen. Como hemos visto en la diapositiva inicial, en el emprendimiento hay que buscar generar empresa y no convertirnos solamente en persona con negocio. Entonces, si estamos haciendo empresa y estamos cumpliendo sobre todo con nuestro aspecto tributario a través de este MIPE tributario, estamos entrando a la formalización. Y al tener pago de tributos, al demostrar que nosotros cumplimos con nuestras obligaciones tributarias, el Estado a través de SUNAT nos premia, y esa premiación es hacernos considerar como buenos contribuyentes. Y esta consideración de buenos contribuyentes va a permitir, como lo veremos más adelante, que el emprendedor, a través de la empresa que está creando, de manera formal, pueda acceder a beneficios que brinda el Estado para inversión, para financiamiento y también, obviamente, para poder manejar el aspecto laboral. Y a eso vamos ahora como nuestro tercer punto o tercer aspecto. Bien, como estábamos hablando y sobre todo disfrutando de este ambiente de la base Cowork con el panorama que nos permite ver a la ciudad de Huancayo, volvemos nuevamente a nuestros temas que estamos tratando. Nos quedamos en los aspectos legales de carácter laboral que ahora estaremos presentando en la diapositiva. Los aspectos legales de carácter laboral que tenemos que tener en cuenta están relacionados a lo siguiente. Cuando una persona o un grupo de personas emprenden una idea de negocio, necesariamente van a requerir de personas que formen parte del equipo. Estas personas que forman parte del equipo se llaman trabajadores o colaboradores y están subordinados a los emprendedores que al haberse constituido en el primer paso, tengan en cuenta, como empresa, y en el segundo paso, haberse inscrito en el registro único de contribuyentes para poder tributar, entonces ahora viene el aspecto laboral. Tienen que contratar a sus trabajadores o colaboradores. Y el contratar a un trabajador y a un colaborador tiene un impacto legal en cuanto al pago de las remuneraciones, en cuanto a su contratación en sí, qué tipo de contrato debemos hacer, el pago de beneficios sociales, la tributación en cuanto a la salud
y al sistema pensiones, que puede ser el sistema privado o el sistema nacional, y sobre todo a las condiciones de trabajo y la desvinculación, que muy sonado es los despidos. No necesariamente se tiene que despedir, hay aspectos legales que hay que tener en cuenta para poder desvincular a un trabajador. En ese sentido, el primer paso que debemos hacer estando en un emprendimiento, iniciando un emprendimiento, considerando los aspectos anteriores que hemos dicho y sobre todo la escasez del capital, nosotros debemos elegir ingresar al régimen laboral llamado régimen REMIPE. El régimen REMIPE nos permite como emprendedores acceder al mercado laboral, pero con determinados beneficios que permiten al emprendedor ejercer esta actividad de emprendimiento, esta actividad comercial, con un costo laboral menor. Para ello es importante que el emprendedor se inscriba en el registro REMIPE, que es justamente este registro que se encuentra en el portal del Ministerio de Trabajo. Básicamente los requisitos que te van a pedir, primero, que no se pertenezca a los rubros especiales como es bares, discotecas, casinos y juegos de azar, ¿no? O sea, el emprendimiento no tiene que estar relacionado a esto. Cualquier otro emprendimiento, distintos a estos, todos estos otros emprendimientos u otras actividades, sí se pueden acoger al REMIPE. Deben tener el RUC vigente, activo, como se dice, tener el usuario y clave SOL para poder acceder justamente a esta inscripción y sobre todo tener como mínimo un trabajador. Y acá hay una recomendación. Cuando hablamos de que se debe tener un trabajador, nuestra recomendación es que ese trabajador tiene que ser distinto a los que están emprendiendo, distinto a los socios que están emprendiendo, socios de la empresa. Entonces, se debe buscar un trabajador para inscribir al REMIPE. Ahora bien, este REMIPE nos permite, como yo les decía, acceder a determinados beneficios. Como por ejemplo, vamos a hablar de los beneficios laborales. En el caso de una REMIPE, no corresponde el pago, por ejemplo, de la CTS, no corresponde el pago de las gratificaciones, no corresponde el pago de las utilidades y tampoco corresponde la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahora, estos aspectos que estoy diciendo que no corresponden es exclusivamente para la microempresa. Entonces, señores, comunidad, ustedes deben entender, si nosotros iniciamos un emprendimiento, nos vamos a acoger a la REMIPE, pero en la condición de microempresa. Y para tener la microempresa, como ustedes pueden estar viendo en la diapositiva, hay que cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos están relacionados a las ventas. Si ustedes analizan, dice, los ingresos o ventas anuales deben ser menores o igual a 150 UITs. Esto para el caso de las microempresas. Si nosotros superamos las 150 UITs y podemos incluso llegar a tener mucha más de 150 UITs, vamos a ser considerados como pequeñas empresas. Las pequeñas empresas van de 150 a 1.700 UITs, como hablábamos hace un momento para el régimen MIPE tributario. Pero las pequeñas empresas tienen otro tipo de beneficios, otro tipo de consideraciones laborales. Pero ahora, para el emprendedor que empieza de cero, es importante tener en cuenta que debe inscribirse como microempresa. Ya habíamos hablado de qué beneficios sociales no les corresponde pagar a sus trabajadores o colaboradores, pero sí hay que tener en cuenta que se debe cumplir con las condiciones mínimas. ¿Qué vale decir, por ejemplo, en este caso? Debe existir un contrato, que este contrato puede ser escrito si es un contrato a plazo indefinido, puede ser un contrato sujeto a modalidad que es por escrito. Es importante tener en cuenta que actualmente ya no se requiere que los contratos sean inscritos en el Ministerio de Trabajo. Entonces se puede hacer cualquier tipo de contrato, considerando que los costos laborales, el impacto económico de los costos laborales en el emprendimiento está reducido. La recomendación sería hacer contratos indefinidos. El periodo de prueba se sigue manteniendo igual que el régimen general en 3 meses. Existe la obligación de mantener la remuneración mínima vital, que es 1.025. Obviamente también existe la obligación de tener el descanso semanal obligatorio. Y aquí tenemos en consideración, por ejemplo, para el pago de las vacaciones anuales, este régimen de la MIPE permite que la microempresa otorgue a sus colaboradores 15 días de descanso
por cada año de vacaciones, 15 días. Y sobre todo, si es que hablamos de un despido, estamos hablando de 10 remuneraciones diarias por cada año de servicio. Entonces, si ustedes analizan, es un régimen que permite que el emprendimiento alcance levantar vuelo, salir adelante y sobre todo mantenerse de manera constante en el mercado y ser un emprendimiento sostenible, factible, sostenible y viable sobre todo. Tengamos en cuenta también que en el régimen, el REMIPE, se establece que tanto las prestaciones de salud pueden ser contratados, regla general, a través del SIS, que pertenece al Ministerio de Salud, o, dependiendo del empleador, puede ser también el de salud. O sea, vale decir que en mejores condiciones. Y aquí hay que tener en cuenta, emprendedores, si nosotros ponemos al SIS, hay un monto fijo que establece la ley, que es alrededor de 60 soles, y en el caso del e-salud está alrededor del 9%, de acuerdo a la remuneración que viene percibiendo el trabajador. Entonces, ese análisis corresponde al emprendedor si quiere darle mejores condiciones de salud o de atención de salud a su colaborador. La recomendación sería la salud, pero también, obviamente, para los que quieren emprender y quieren hacer reducción de costos laborales, se mantiene el SIS. También es importante tener en cuenta que es una obligación del empleador afiliar o mantener los aportes para pensiones tanto en la ONP o la AFP. Si es un emprendedor, o mejor dicho, si es un colaborador que está iniciando su vida laboral, necesariamente se tiene que inscribir a una AFP, salvo que sea una persona que ya inició su relación laboral y venga con una inscripción en la ONP, entonces se tiene que mantener en ese régimen y hacer las aportaciones debidas a ese mismo régimen. Y finalmente, este régimen REMIPE permite que el empleador, vale decir, el emprendedor, conocido como empleador para una relación laboral, tiene la facultad, tiene la posibilidad de establecer mejores condiciones laborales con sus colaboradores. Vale decir, si bien es cierto, no se comprende CTS, no se comprende gratificación, no se comprende utilidades, tampoco comprende un seguro complementario de trabajo de riesgo, y las vacaciones y vacaciones e indemnización están reducidas, pero sin embargo pueden pactar mejores condiciones. El pactar mejores condiciones no desnaturaliza el régimen REMIPE. Mantenemos el régimen REMIPE. Hay que tener mucho cuidado al momento de establecer el contrato, señalando que la empresa está registrada en REMIPE y por lo tanto le corresponden estos derechos. A continuación vamos a seguir viendo los aspectos regulatorios. Los aspectos regulatorios, que nosotros lo llamamos así, son aspectos legales, obviamente, que van a impactar en las relaciones comerciales que tiene el emprendedor al momento de brindar estos servicios o vender estos productos que ha generado en su idea de negocio. Esta relación comercial es a través de contratos. Estos contratos con sus proveedores, con sus clientes, como decíamos hace un momento, con sus trabajadores, con entidades financieras, con el Estado y con diversos entes reguladores. Es importante tener en cuenta que en estos contratos hay aspectos legales que se deben tomar en consideración. También en este ámbito tenemos que ver la reputación que debe tener todo emprendimiento, el cuidado de esa reputación a través del registro de marca, a través de la propiedad intelectual, inscribir la marca de la empresa, inscribir las patentes de propiedad intelectual, de alguna invención, de algún procedimiento especial que se viene haciendo. Hay que tener en cuenta también algunos aspectos de regulación, de intervención estatal para poder ejercer una actividad determinada. En ese sentido, vamos a tener, por ejemplo, que considerar, dependiendo de la actividad comercial que nosotros estemos desarrollando, por ejemplo, el Estado nos pide determinadas autorizaciones. Para eso existen los ministerios en los cuales están relacionadas la actividad que vayamos a hacer. Tengamos en cuenta, si queremos hacer una actividad agrícola relacionada de repente a productos agrícolas, a ganado, de repente a mejoramiento de tierras, a compra-venta de productos de primera necesidad, pero que son de carácter agrícola, tenemos que buscar la autorización del MINAGRI. Y así sucesivamente, si vamos a hacer productos de salud,
medicamentos, etcétera, hay que tener las autorizaciones del Ministerio de Salud. Si vamos a dedicarnos al aspecto pirotécnico, al aspecto de repente, reglamentaciones, de, no sé, juegos artificiales, etcétera, busquemos esa autorización en el Ministerio del Interior. Asimismo, tenemos también diferentes ministerios, si es que vamos a estar en el transporte, si es que vamos a estar de repente en el ámbito de la educación. Tengamos en cuenta todos estos registros especiales, debemos solicitarlo para cumplir la normativa y evitar impactos económicos por multas, por infracciones que van a terminar de alguna manera dinamitando el progreso de nuestro emprendimiento. Asimismo, también es importante tener en cuenta la regulación de nuestros contratos. Los contratos que vamos a suscribir en nuestras relaciones comerciales con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con el Estado o con cualquier entidad financiera va a tener impacto en nosotros. Y sobre todo también con los colaboradores. ¿Qué sucede cuando uno empieza en un emprendimiento? Este emprendimiento genera, los emprendedores aplicando todos sus conocimientos generan formas de trabajar, generan información, generan aspectos propios relacionados íntimamente a los emprendedores. Entonces, en estos contratos tenemos que tener cláusulas muy particulares, cláusulas de confidencialidad y de no competencia, por ejemplo, para que nuestros trabajadores, conociendo nuestro modelo de negocio, nos vayan a dejar el trabajo y de pronto aparecen como nuestros competidores. Entonces hay que establecer estas cláusulas de no competencia, hay que establecer estas cláusulas de confidencialidad. Vale decir que no pueden divulgar los aspectos muy privados, muy particulares del emprendimiento, ¿no? La forma de ser, el know-how que decimos, los documentos, los procesos que establecemos al momento de emprender. También es importante proteger la información de propiedad intelectual, de marca, vale decir, dentro de un emprendimiento, si estamos desarrollando productos o quizás servicios, estos productos o servicios pueden ser innovadores, y al ser innovadores implica que se generen nuevas ideas, nuevas formas de trabajar, se podría decir, empaques, presentaciones, fórmulas de hacer determinados productos. Entonces, el emprendedor o los emprendedores deben tener mucho cuidado en los contratos que firman para que esta información y esta propiedad intelectual no sea vulnerada, ¿no? De repente por cualquier otra tercera persona, que tomando conocimiento de cómo hacemos las cosas, cómo el emprendedor está haciendo su actividad comercial al desarrollar sus productos y servicios, lo utilizan y hacen un mal prestigio, impactan en el prestigio y sobre todo roban la idea. Hay que cuidarnos de eso. Y también en este aspecto hay que tener en cuenta que hay que inscribir la marca. Un emprendimiento, por lo general, empieza y hacen los famosos logos, pero nosotros debemos ir más allá. Una marca o el famoso branding es un activo intangible del emprendimiento. Y ese punto tienen que tener en cuenta al momento de emprender. El activo intangible va a darle un valor agregado, va a dar una identidad personal al emprendimiento. Nosotros a eso le llamamos manual corporativo. El manual corporativo es la forma como se hace el negocio hacia el público exterior. Hay que inscribir esta marca ante el INDECOPI, hay que registrar la marca, hay que registrar los aspectos de propiedad intelectual que estamos hablando. Y asimismo, tenemos que tener en cuenta que la regulación que nos exige, los aspectos regulatorios, vale decir, también está relacionado a la publicidad y el marketing, sobre todo la publicidad. La publicidad tiene que ser precisa y transparente. Existe el ente regulador que es INDECOPI, que va a estar siempre vigilante sobre la publicidad que hacemos como emprendedores sobre nuestros productos y servicios, evitando provocar publicidad engañosa. Entonces es importante revisar los aspectos legales de la publicidad y del marketing a efectos de no vulnerar los derechos de los consumidores, de no confundir a los consumidores. Entonces, aquí también estamos hablando de los consumidores. Es importante cuando hacemos un emprendimiento tener en cuenta el Código de Protección del Consumidor. El consumidor, en primer momento, lo primerito que va a solicitar si es que tiene algún inconveniente con tu emprendimiento es un libro de reclamaciones.
la ley nos exige a todas las personas que hacemos emprendimiento, que hacemos empresa, tener el libro de reclamaciones como lo estamos apreciando en la diapositiva. Si no tenemos este libro de reclamaciones, estamos pasibles de ser sancionados con una multa o una amonestación, pero hay que tener en cuenta, si nos ponen una multa, esta puede llegar hasta 450 OITs como máximo. Obviamente, vamos desde una OIT o menos de una OIT, dependiendo del tipo de negocio, pero hay que evitar ello. Hay que tener un libro de reclamaciones que es tan sencillo aplicarlo. Puede ser de manera física o de manera virtual. Si es de manera virtual, este libro de manera virtual tiene que estar en facilidad de acceso a los consumidores, de tal manera que puedan presentar sus reclamos o quejas y puedan ser de manera positiva gestionados por el emprendedor. Así, vamos ahora al quinto aspecto, que de alguna manera va a impactar también en el emprendimiento. Hablamos de aspectos financieros. Los aspectos financieros por sí mismos no están relacionados obviamente a la ley, pero nosotros ahora vamos a hablar de los aspectos financieros regulados por ley. Básicamente, cuando uno empieza un emprendimiento, requiere de capital de trabajo y hay que ver cómo se va a hacer este capital de trabajo. Puede ser financiado de manera personal o con capital propio o a través de terceros. También es importante diferenciar entre capital de trabajo y capital personal. ¿Qué pasa cuando uno inicia un emprendimiento? Obviamente lo que más escasea es el capital, es el dinero. Y por lo general todos los emprendedores inician este emprendimiento con sus recursos propios, los ahorros que han hecho o algunos que estuvieron de carácter dependiente dejan el trabajo y con sus liquidaciones empiezan a hacer este emprendimiento. Pero existe, desde el punto de vista legal, existen muchos mecanismos que permiten el financiamiento más allá del mecanismo tradicional como es el crédito bancario, que como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, nosotros lo consideramos como un tipo de financiamiento, pero en el último lugar. Antes de eso, hay que tener en cuenta que existen dos importantes instituciones que generan generan financiamiento para los emprendedores. Uno de ellos es ProInnovate. Desde ya les digo, sigan la página de ProInnovate, busquen información ahí. ProInnovate otorga fondos de cofinanciamiento, para proyectos de innovación y emprendimiento. Asimismo, ustedes van a encontrar también en COFIDE el fondo MIPYME, que por lo general en todos los años genera este evento llamado innovación empresarial. En el fondo MIPYME permite que los emprendedores no solamente accedan a fondos de carácter económico, sino también a fondos de carácter no económico, no necesariamente dinero, sino, por ejemplo, estamos hablando que establece medidas tributarias a favor de los emprendedores, simplificaciones de procedimientos, hace que se hagan factibles adquirir permisos, promoción y dinamismo del emprendimiento. Entonces, también es importante que ustedes sigan a este fondo llamado MIPYME y también vean las convocatorias que hacen a los concursos de innovación empresarial por el COFIDE, por cada año. Por ejemplo, el 2023 ya se llevó a cabo y hay empresas que han accedido a estos financiamientos. Entonces, si nosotros estamos analizando y estamos viendo los financiamientos desde el punto de vista legal, existe, el Estado tiene estos dos estamentos y a través de ellos nos da pues estos tipos de financiamiento. El capital semilla, como es el que hablábamos de ProInnovate, a través de Startup Perú, permite de que los emprendedores que acceden a este concurso accedan justamente a un capital no reembolsable, y esto es muy importante, o sea, no hay que devolver, de 50.000 soles, 150.000 y hasta 500.000 soles. Como les decía, estos montos son no reembolsables y sobre todo nos permite visibilidad, te pone a conocimiento. Un emprendimiento que ingresa a este tipo de concursos, a este tipo de postulaciones a ProInnovate, a Startup Perú, se va a hacer visible. El Estado, a través de estas instituciones, nos va a dar a conocer a nivel nacional e incluso internacional la existencia del emprendimiento. En segundo lugar, nosotros hablamos de los inversionistas ángeles. ¿Quiénes son los inversionistas ángeles? Son personas que tienen un excedente de efectivo y que de manera individual o colectiva están interesados en aportar sus recursos a aquellos emprendimientos en temprano desarrollo, pero que tengan un alto potencial de crecimiento. Vale decir,
aspectos tecnológicos, aspectos innovadores, emprendimientos de estos dos tipos van a tener, si nosotros nos hacemos visibles, obviamente, vamos a llamar la atención de estos inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles ponen el dinero a favor de tu emprendimiento con tasas menores al crédito tradicional que hacen los bancos o las financieras. Participan, son parte de tu empresa, se forman parte de tu empresa. Aquí hay que tener bastante cuidado en estos aspectos legales de que los inversionistas ángeles pueden aportar el dinero, no formar parte de repente de tu empresa, pero sí te piden una rentabilidad a cambio, o también pueden aportar este dinero y formar parte de tu empresa y manejar tu empresa. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros buscamos inversionistas ángeles. Un tercer punto es el crowdfunding. El crowdfunding es un término en inglés, pero en realidad lo que habla son fondos colectivos. En este caso, buscamos un financiamiento para nuestro emprendimiento. El emprendimiento lo vamos a hacer con fondos colectivos disponibles a través de recolección de financiamientos mínimos, chiquitos, pequeños, montos que quizás vayan desde 500 soles a más, pero de muchos inversores. El crowdfunding actualmente en nuestro país no está regulado, pero sin embargo se viene aplicando. Y aquí, si bien es cierto, es un aspecto no regulado, pero les doy a conocer que ya existe un proyecto de ley en el cual se está estableciendo cómo regular el crowdfunding. Luego del crowdfunding, nosotros podemos hablar ya de las negociaciones de las facturas electrónicas. Estas negociaciones de facturas electrónicas se llaman factoring. Quizás el término de factoring no es muy conocido para un emprendedor que recién inicia, pero es un elemento que va a ayudar bastante a que durante los primeros años del emprendimiento se pueda financiar con sus ventas. ¿Qué pasa? Actualmente el mercado, tanto de proveedores, de bienes y servicios, establece lo siguiente: si nosotros vendemos algo, el que nos compra nos pone la condición, dice, te compro, pero la factura te la pago acá 90 días, te pago acá 60 días, en el mejor de los casos de acá 30 días. Pero el emprendedor necesita el capital inmediatamente. Entonces, ¿qué hace? Con este método de financiamiento llamado factoring, el emprendedor va al sistema financiero, a una entidad financiera o a una entidad de repente del fintech. El fintech son financieras tecnológicas, y pide que se le pague estas facturas. Obviamente la entidad financiera o el fintech te va a cobrar una comisión, pero lo que importa es que te da el dinero inmediato, reduciendo esa comisión. Vale decir que si tenías tú un negocio en el cual te iban a pagar de acá a 90 días, tú vas a estos sistemas financieros donde se hace una factura negociable por factoring, te va a dar el dinero ahora, ya, pronto, para que puedas tener el capital de trabajo y puedas de una vez seguir desarrollando tu emprendimiento. Entonces el factoring es muy importante. Y finalmente, el crédito bancario, como ya todos sabemos, el crédito bancario pues está sujeto a una tasa preferencial de acuerdo al riesgo que cada emprendimiento demuestra. Si tenemos capital, si tenemos patrimonio, cómo está constituido, si es una empresa de capitales o es una empresa de personas, va a depender mucho eso. Ya todos conocen este emprendimiento, o mejor dicho, este estilo o tipo de financiamiento para los emprendedores. Finalmente, les damos una reflexión final. Con todos estos 5 aspectos legales que hemos visto, primero concluimos que el emprendedor no tiene excusas. No existen excusas para emprender de manera formal. La ley, desde el punto de vista de constitución de empresa, desde el punto de vista tributario, laboral, regulatorio y sobre todo financiero, o sea, estos 5 aspectos, permite que sí se pueda empezar un emprendimiento de manera formal, cumpliendo la norma, respetando los aspectos regulatorios de nuestro país y sobre todo ingresando a la formalidad. Y aquí en esta reflexión final vamos a encontrar lo siguiente. Ustedes, emprendedores, tienen que evaluar de si me vale la pena ser informal o me vale la pena ser formal. Si somos informales, estamos sujetos, estamos corriendo el riesgo de ser sancionados por parte de los entes fiscales, por ejemplo, evasión de tributos, elusión de tributos, sanciones de carácter laboral, por no tener a los trabajadores adecuadamente en planilla. SUNAFIL está dando la vuelta, te encuentra y te sanciona. Tenemos sanciones por parte de los ministerios
regulatorios. Por ejemplo, si estamos en una actividad educativa y no tenemos la licencia o la autorización respectiva, obviamente va a haber una sanción. Si estamos en un aspecto de venta de productos, bienes o servicios y no tenemos el libro de reclamaciones como hemos mostrado, va a caer una sanción. Otro aspecto negativo de ser informal es que no podrás optar por beneficios especiales para emprendedores provenientes tanto de instituciones privadas y públicas, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia se dio financiamiento a todas las empresas que habían caído con el momento del aislamiento social. Pero ¿a quiénes le dieron estos créditos? Solamente a aquellos emprendedores que se encontraban de carácter formal. Ahora, también vemos que si no eres formal no accedes a créditos, tanto de financiamiento como hemos visto de ProInnovate o los financiamientos de manera tradicional como son los bancos. Cosa distinta sucede si nosotros nos mantenemos en la formalidad. Vamos a mostrar una imagen mejor, de confianza, de seguridad. Vamos a mostrarnos como empresarios que cumplen con la norma. Vamos a evitar los riesgos de caer en multas. Vamos a evitar los riesgos de repente, por pagar beneficios sociales de un trabajador que no le pagaste y fue a reclamar a SUNAFIL, va a menoscabar el capital de trabajo. También vamos a poder acceder como formales al apoyo del gobierno a través de iniciativas privadas, como hemos visto, ProInnovate, Capital Semilla, ¿no? Financiamiento no reembolsable. También vamos a tener conexiones con redes de emprendedores, o sea, hay forma de relacionarse con diferentes emprendimientos. Vamos a tener oportunidades de inversión. Y sobre todo, es importante que empezar con una empresa formal te va a dar una escalabilidad y sobre todo sostenibilidad para tu emprendimiento y lograr así el éxito. Entonces, señores, comunidad, a todos los que nos están viendo por las redes sociales, nuestra recomendación es tener en cuenta estos 5 aspectos legales para poder hacer este emprendimiento, el cualquiera que ustedes estén iniciando, respetando la norma, sobre todo brindando un buen producto, un buen servicio al cliente, y esto nos va a asegurar que por lo menos la empresa tenga sostenibilidad. Si la empresa tiene sostenibilidad respetando los 5 aspectos que hemos hablado, el éxito es de ustedes. Señores, con esto acabamos esta charla, no sin antes agradecerles por el tiempo brindado, por el aspecto que nosotros estamos resaltando, de tener en cuenta el interés de conocer los aspectos legales en un emprendimiento. Señores, temas como estos ustedes van a encontrar aquí en la base Cowork. Cuando ustedes vengan a trabajar, generen sinergias con diferentes emprendedores y sobre todo van a tener de la mano las capacitaciones en diferentes aspectos, como ustedes ya están encontrando en nuestras redes sociales, aspectos y temas que permiten a un emprendedor dar el pie de acción para iniciar un emprendimiento de manera formal. Buenas noches a todos, gracias por darse su tiempo y estamos en contacto en el siguiente webinar que estaremos haciendo para el próximo mes de febrero, el primer sábado. Buenas noches a todos, muchísimas gracias.